Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira la meditación de hoy se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 7. Nos dice: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Es palabra de Dios. En el texto, Jesús de Nazaret nos invita a confiar en Él, como si su presencia en nuestra vida fuese la presencia de Dios mismo. Creer en Dios es algo menos complejo que creer que Jesús de Nazaret es Dios entre nosotros. Muchas personas pueden creer en Dios como el sostenedor de la vida, como el creador, como el que está presente en las diferentes dimensiones de la existencia, con pocos cuestionamientos. Pero muchas personas tienen como piedra de tope esta declaración de la Iglesia cristiana a partir de la propia declaración de Jesús, en la que se afirma que Él es Dios entre nosotros y que Él es Dios hecho humano. Se trata de una afirmación realmente difícil de entender y para muchas personas difícil de creer. No me cabe duda que para el propio Jesús de Nazaret también fue difícil declarar esto en un contexto donde la idea de Dios estaba circunscrita a la experiencia de Israel en el desierto, la salida de Egipto, donde Dios había manifestado, según los textos que leemos, de manera extraordinaria en los momentos de dificultad que vivió el pueblo que salió de Egipto hacia la libertad. En un contexto donde la idea de la presencia de Dios se vinculaba siempre a sucesos extraordinarios. Qué difícil, creo yo, que fue para Jesús comunicar la idea de que este Dios que se había manifestado de manera tan extraordinaria en la historia de Israel, se estaba ahora manifestando de una manera tan común en él. Y qué difícil también para los israelitas creer en esa afirmación. Cuando los discípulos de Jesús declaran su fe en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios y como Dios mismo entre ellos, están rompiendo
una serie de prejuicios y limitaciones para la concepción judaica de la época. Cuando declaran su fe en Él como Dios entre ellos, están afirmando algo que para el resto de los israelitas es una verdadera locura. Porque este Jesús de Nazaret, en la tradición, no obedece a las características que se depositaban sobre el Mesías, sobre el elegido y sobre aquel que Israel esperaba con tanta ansiedad. Cuando hoy declaramos nuestra fe en Jesús de esa manera, nos asiste toda una historia de 2000 años, una historia teológica, institucional. Hay una formación y una preparación que cada uno de nosotros recibió para aceptar esa afirmación. Cosa que los contemporáneos de Jesús no tuvieron como herramienta para acercarse a la comprensión que Jesús estaba proclamando de sí mismo. Y es notable que aún declarando esto hoy, en la perspectiva que nos entrega la historia como creyentes, nos cueste tanto seguir a Jesús y creer profundamente en Él y en su enseñanza. En el primer versículo del texto hay un fuerte llamado a acercarse a Jesús desde la perspectiva que Él tiene de sí mismo. Y en ello Él busca que nosotros podamos ingresar a esa percepción de sí mismo. Y una vez ingresados en esa percepción, nos invita a confiar en Él. A confiar en Él en nuestra angustia. A confiar en Él en nuestra preocupación, en nuestra ansiedad. De alguna manera, cuando hace esta invitación a acercarse a Él de esta manera, nos está pidiendo a los lectores y también a los discípulos en el momento que ambos nos demos cuenta de lo extraordinario que de lo extraordinaria que ha sido su presencia entre ellos y a través de los hechos y entre nosotros a través de los hechos que cuentan los discípulos y que están registrados en la Biblia. Milagros y señales avalan esta petición de Jesús en lo que se refiere a la comprensión que podamos tener sobre Él. Y en esta comprensión, Él nos pide agregar una importante dosis de fe. En la duda, nos invita a entregarnos a su verdad y apoyarnos en esa verdad y a construir nuestra vida desde su verdad, que es una verdad receptiva, amplia, amorosa, una verdad que ningún otro hombre ha querido o ha podido entregar, comunicar a la humanidad como un lugar de descanso de nuestras preocupaciones y ansiedades. Él nos deja esta idea de su verdad para que nosotros podamos descansar en ella a través de la fe. A nuestra fragilidad e incerteza, Él se muestra como camino, como un camino digno a ser imitado, seguido.
Cuando nos dice que Él es el camino, nos está diciendo que es válido seguir sus pasos. Es válido adentrarse en lo que Él significa y en el contenido de ese significado, porque ahí podemos encontrar orientación. Cuando nos dice que Él es la vida, nos está diciendo que ante la percepción de nuestras limitaciones y de nuestras ansiedades, Él regala una forma distinta de entender la existencia. En su sangre derramada, Él regala su vida a cada uno de nosotros, a quienes quieren asirse a ella, a quienes quieren asumir un cambio en la forma de entender la existencia y asimilarse a aquella forma que Él nos muestra. Cuando Jesús nos dice que Él es la vida, nos está diciendo que nuestra vida en Él no tiene limitaciones, en especial que podemos dejar de angustiarnos por la presencia, por ejemplo, de la muerte. Porque en esta vida que Él nos regala, la muerte es solamente un momento de experiencia, y es un momento de experiencia que abre las puertas a una vida plena que Él promete y de la cual en su resurrección vemos primicia, en cuanto a que nosotros también estamos invitados a vivir esa experiencia. Si creemos en Jesús, Él nos está diciendo que el destino que Él ha vivido ha abierto las puertas a una forma de existencia trascendente junto a Dios. Y nos entrega esta imagen de la casa de Dios en donde hay espacio para todos, donde Él está, y afirma que donde Él esté, estaremos también nosotros junto a Él. Es una anunciación generosa y es una anunciación que, como creyentes, nos invita a dejar de lado la oscuridad de nuestra ansiedad y de nuestros miedos y temores, a verlos de otra manera, a verlos desde esta perspectiva que Él nos está ofreciendo. Se puede vivir en un mundo que es tan demandante y que nos causa tanta angustia con fe en su verdad, con fe en que Él es un camino a seguir que nos saca de ese estado de tristeza o de depresión o de desesperación, y que Él es la verdad que nosotros necesitamos para reafirmarnos en este mundo, para tener una base sólida sobre la cual establecer nuestra existencia. En el versículo 7, nuestro Señor reafirma la invitación que hace en el primer versículo del capítulo 14 de Juan, que estamos reflexionando, en cuanto a que en Él Dios se ha manifestado entre nosotros y que acercarse a Él es lo mismo que acercarse a Dios, que la lejanía con que podría entenderse a Dios se transforma en Él en presencia absoluta. Dios está a nuestro lado en la realidad
que a cada uno le toca vivir. Dios está a nuestro lado en Jesús, a través del recuerdo de los discípulos, a través de la presencia del Espíritu Santo que ha soplado sobre la iglesia, a través de su palabra predicada, compartida en las comunidades, entre las personas que lo buscan. En este texto yo veo una invitación de Dios a confiar en todos los procesos que han hecho que nosotros tengamos conocimiento de la presencia de Dios y de la historia de Jesús entre nosotros. Es un texto que deberíamos atesorar y que debería alimentar nuestra percepción de la realidad. En él se nos está diciendo que Dios, en Cristo, siempre está de nuestro lado. Amén.